Varios frigoríficos exportadores ya están evaluando suspender empleados, adelantar vacaciones e incluso reducir personal. La medida la tomarían como respuesta al cierre de exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno nacional el lunes por la noche. De este tema vamos a estar charlando, debatiendo con Miguel Schiaretti, presidente de CICRA, de la Cámara de Industria de Comercio de Carnes, y con Jorge Chemes, presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentina. Los saludamos junto a Marina. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, la primera consulta para los dos tiene que ver con esta cuestión que nos preguntábamos en la previa, si es real que restringir la exportación de carne hará que realmente impacte, baje en el precio. Miguel, ¿querés empezar vos? Te dejo el lugar. Bueno, como quieras. Yo creo que no va a ocurrir esto. Básicamente porque el problema del aumento del precio de la carne en el mercado interno, sobre todo la carne de consumo, tiene que ver con problemas macroeconómicos y no con las exportaciones, dado que lo que se exporta no es lo que come el argentino en la Argentina. El exceso de emisión monetaria más el aumento del precio del maíz hacen que el feedlot no sea rentable. Como no es rentable el feedlot, en lugar de terminar un novillito o vaquillona en 190, 120 días, hay que ponerlo en el campo, esperar 8 meses y a partir de ahí darle 60 días de corral para recién estar en el mercado. Entonces, la caída de la oferta de animales de consumo ha sido mayor al 10%, y a pesar de la escasísima demanda de los consumidores por falta de poder de compra y por la desocupación, el precio, la demanda sigue superando la escasa oferta de animales de consumo. Claro. ¿Jorge? Sí, comparto totalmente lo que acaba de decir Miguel. Yo no creo que el cierre de exportaciones logre bajar el precio de la carne. A lo sumo, lo que puede ocurrir es que los primeros meses quede estacionado el precio, que es un poco lo que ocurrió en su momento en 2006 cuando se repitió esta historia, o se cerraron las exportaciones también. Lo que pasa es que si inmediatamente logramos esto, lamentablemente a mediano plazo, ante la falta de oferta, porque evidentemente cuando el negocio no es rentable va a haber mucho productor que va a salir del circuito de producción ganadera, vamos a caer en los stocks y el efecto va a ser mucho peor, porque lamentablemente después la demanda va a presionar en un momento en que no va a haber oferta y se van a generar aumentos probablemente que van a generar mucho más daño que lo que puede generar una presión de la demanda importante como puede haber en estos momentos. Esto yo creo que no hay que ser un analista ni especialista en el tema. Esto es una cuestión de criterio, de sentido común y de ver un poco la historia, porque vuelvo a repetir, en el 2006, cuando se suspendieron las exportaciones, ocurrió exactamente lo mismo y no solucionamos el problema estructural de la ganadería. Yo lo que creo es que hay que aplicar medidas que promocionen el incentivo de la producción, que logremos tener más terneros, mejor porcentaje de destetes, que logremos llegar con más kilos a la faena, y esto es la solución para que en definitiva el mercado interno se vea bien abastecido y también existan saldos exportables y que los frigoríficos trabajen bien y toda la cadena funcione bien, porque estas medidas como las que se tomó ayer lamentablemente afectan a todos los eslabones de la cadena, no solamente al sector productivo. Miguel lo sabe bien, medidas como estas hacen que muchos frigoríficos tengan que cerrar, que quede mano de obra sin trabajo, en fin, es lo que estamos viendo, ¿no? Jorge, si me permitís agregar algo más, Jorge. Este año, a raíz de la sequía del año pasado y de la liquidación de vientres del 2019, cuando el productor no se podía financiar con un banco, sino que recurría a su cajita de ahorro, que son las vacas, hay una liquidación de vientre que se está sintiendo hoy, y con la sequía del año pasado, este año tenemos 600.000 terneros menos. Es decir, la falta de hacienda ya está a la vista, y por otro lado, si tomamos la faena de hembras de los últimos 2 meses, 47,5% de faena de hembras,
está diciendo que el productor ya empezó la liquidación de vientres ante las amenazas primero de la secretaria español y ahora esta prepoteada del presidente de la Nación. Jorge y Miguel, para poner blanco sobre negro, porque es muy importante, aquí en Telediario Federal venimos dando cuenta del crecimiento de la inflación, cómo el rubro alimentos y bebidas crece por encima del promedio inflacionario y dentro de ese rubro la carne le gana a todos los productos, con un aumento que va entre el 65 y el 70% en los últimos 12 meses. El análisis y el panorama tiene que ver con una cuestión de ley de mercado. Falta ganado. Pese a que la demanda ha caído, la oferta es poca y por eso el precio es alto. En realidad yo les diría de que la falta de incentivos al aumento de producción es lo que termina desencadenando en toda esta problemática. Si los datos no me van a dejar mentir, pero la realidad es que estamos en la misma producción casi que hace 30 años atrás, me refiero al sector productivo en el campo, y con un crecimiento demográfico importante y con obviamente un nivel de ventas o exportaciones seguramente estos últimos años mayor. Lo que faltan son políticas de Estado serias con incentivos a largo plazo que de alguna forma hagan incrementar esa producción. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál? Por ejemplo, políticas que incentiven la retención de vientres. Hoy el productor tiene que vender machos, tiene que vender hembras para poder sobrellevar su sistema productivo adelante. Si uno tuviera una medida de incentivo, la realidad es que podría retener esas hembras y de alguna manera incrementar la cantidad de máquinas, llamémosle así, de producir terneros como son las vacas. La realidad es que en la medida en que no se tomen estas medidas profundas, vamos a seguir teniendo estos problemas, porque, vuelvo a repetir, son problemas estructurales que no se solucionan apretando un botón. El proceso productivo del campo va de la mano de la naturaleza y se necesita tiempo para revertir estos inconvenientes o estos problemas como los que pasamos. Por eso es que insistimos desde el sector agropecuario o desde las gremiales que la realidad es que hay que mantener políticas de Estado que incentiven con el tiempo, porque si cortamos, si vamos cambiando sobre la marcha estas decisiones, generamos la incertidumbre que hace que muchos productores terminen saliendo del circuito productivo ganadero, ¿no? Claro. Una consulta. Hace unos días se dio a conocer por parte de SICRA, si mal no recuerdo, que la caída del consumo es histórica en el país y una denuncia que indicaba que el gobierno dejó de publicar los datos de la faena para no hacer visible esta situación. ¿Es así? Y si podían un poco describirnos ese escenario. Sí, fue así. Nosotros... históricamente los índices, la información de faena sale el segundo o tercer día del mes siguiente, íbamos por el quinto mes el quinto día hábil y no habían publicado la faena, entonces nosotros volvimos a utilizar el método que utilizamos durante los largos meses en los que Guillermo Moreno y Echegaray no publicaron los datos y nosotros tenemos un sistema de frigoríficos testigos que de alguna manera el conjunto de esos frigoríficos son el reflejo de la faena nacional y las encuestas. Entonces, como vimos que no lo iban a publicar porque el personaje que hoy maneja la dirección comercial de control comercial agropecuario estaba en esa época, entonces supusimos que venía la repetición. Cuando salimos con nuestra evaluación y el periodismo lo llamó para preguntar por qué, en ese momento, entonces el viernes a última hora publicaron los datos y sacamos un adendum a la semana siguiente ratificando que la faena que habíamos calculado era prácticamente idéntica, había 5.400 animales menos en nuestra evaluación que en la de los datos concretos, y lo que no calculamos bien fue la faena de hembras, que a nosotros nos daba 46,5% y los números oficiales eran del 47,5%. En realidad ocurrió que no publicaron los datos, es muy posible que este mes
próximo hagan lo mismo, pero nosotros tenemos una experiencia en este sentido y vamos a seguir publicando nuestro informe, no vamos a dejar de dar a conocer lo que está ocurriendo. ¿Y en cuánto está el consumo? Que la faena del mes de abril pasado fue la más baja de la historia, 44 kilos 800. Realmente es la más baja de la historia. La baja es impactante. Chemes, usted había hecho declaraciones a medios de comunicación diciendo que un sector del gobierno tiene una visión del campo que atrasa 100 años y el gobierno tiene una posición ideológica que les impide ver la realidad. Y en esa posición ven al campo como enemigo. ¿Es así? Sí, no tengo dudas. A esta altura de los acontecimientos yo creo que hay dos líneas muy claras en el gobierno. Una que ve al campo como una fuente de desarrollo y crecimiento y la otra como una fuente de recursos fiscales. Ese sector que nos ve como fuente de recursos fiscales tiene una ideologización que los lleva a diagnósticos equivocados. Piensan de que el campo es el sector agropecuario de hace 100 años atrás, que existen los terratenientes, los oligarcas ganaderos y todos los epítetos que nos dicen cuando nos enfrentan. Bueno, creo que tienen un desconocimiento total de lo que es la producción agropecuaria y mucho más de lo que es el sistema comercial agropecuario, porque todavía no se han enterado de que el campo es el sector más dinámico del país y es el que le aporta el 70 o el 80% de los recursos que necesitan las arcas del Estado. A todo esto, sin duda, estos diagnósticos equivocados llevan a tomar decisiones equivocadas, como las que hemos visto ayer. Pensar de que cerrando la exportación vamos a manejar el mercado de carnes o los precios. Yo creo que los mercados no se pueden manejar ni por decretos ni por decisiones políticas. Creo que los mercados se mueven a base de oferta y demanda y creo que hay que, como decía recién anteriormente, generar las decisiones políticas para que esos mercados puedan trabajar tranquilos o puedan trabajar ordenadamente, básicamente, y que las cadenas también puedan ser ordenadas, porque estas situaciones llevan a que en las cadenas se produzcan desequilibrios que terminan en problemas internos, porque un eslabón de la cadena a veces para poder sobrevivir en un país con una inestabilidad económica como la que tenemos, tiene que apelar a herramientas que obviamente a veces terminan en detrimento de otro eslabón. Totalmente. Miguel, usted decía, el presidente sabe que miente. La carne es 10 veces más cara en Europa que en la Argentina. Y sí, lo ratifico. Yo digo esto porque realmente es cierto. Un kilo de bife en Francia cuesta 70 euros. Son alrededor de 8.000 pesos. En la Argentina ese mismo bife costará 800, 850 pesos en una carnicería cara. Él miente y sabe que miente porque el presidente es un hombre que ha viajado mucho, es un presidente que tiene experiencia y si bien pueden confundírsele los números, no diría semejante cosa. Si fuera cierto lo que dice el señor presidente, nuestros vecinos, Uruguay, Brasil, Paraguay, nos estarían mandando carradas de carne, muchísima carne. Y realmente no nos mandan ni un gramo porque la carne nuestra es más barata que en el mercado interno de ellos. Esto es lo concreto, es esto. La realidad lo desmiente de manera evidente, pero me parece que él sabe que miente y sabe que nosotros sabemos que miente y creo que tiene dos objetivos con esto. Primero, irritarnos, cosa que ya no lo hace porque nadie le cree. Pero segundo es hablarle a su público y seguir generando el enemigo. El enemigo somos nosotros, que vendemos la carne al precio de Francia. Le habla a sus votantes, nada más que esto. Esto es así de claro. Me parece que no tiene sentido salir a discutirle los precios porque ya se los hemos mandado. Le hemos mandado la toma de las pantallas de los supermercados de Francia, de España y de Alemania. Y entonces no tiene sentido. Primero se puede haber equivocado, la primera vez que lo dijo. A esta altura del partido yo por lo menos estoy absolutamente convencido que lo hace es profeso. Jorge y Miguel, estos 30 días, suponiendo que se cumple este plazo de restricción de las exportaciones, ¿pone en peligro a los vendedores argentinos? Digo, ¿otros países productores pueden ganar el mercado que hasta acá tiene Argentina como exportadores? Sí, ya de hecho lo está haciendo. Hoy hay una preocupación muy fuerte por parte de nuestros compradores. Hoy se está desarrollando la CIAL
en China, y hay un enorme movimiento y una enorme inquietud por parte de los importadores en China para saber qué va a pasar. Y lo descabellado de todo esto es que aún no hay un instrumento que permita el cierre de las exportaciones, pero las exportaciones están trabadas porque, como dijimos en su momento, el nuevo ROE ya está frenando las exportaciones. Pero lo que es más grave, la industria exportadora no sabe qué es lo que va a poder exportar, si es que va a poder exportar, de lo que ya tiene producido. No sabe qué hace con la carne que tiene congelada para China, no sabe qué hace que puede hacer con la carne que tiene salada para Israel. Realmente es un manoseo muy fuerte por parte de las autoridades con el sector de la industria frigorífica exportadora. Realmente hay mucho desazón y seguramente los países competidores de la Argentina, no competidores, sino que le vendemos a China, se están frotando las manos. Hoy ya me llamaron de Uruguay por este tema, para saber cómo venía, cómo se hacía, porque seguramente los precios en China van a aumentar, porque va a faltar nuestra carne, y los que se van a beneficiar son los países vecinos, cosa que no me preocupa que se beneficien, pero lo grave es que la Argentina, para recuperar los mercados, va a tener que trabajar mucho tiempo. Ya nos ocurrió cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones, y recuperar la confianza de nuestros compradores es uno de los trabajos más grandes. Yo siempre digo, la confianza es como la virginidad, se pierde una sola vez. Después es muy difícil, no se puede recuperar. Siempre queda la duda. Ya nos jorobaron una vez, esta vez seguramente nos van a volver a jorobar. Respecto a ese tema, ¿cuánto tiempo tarda un productor en recuperar el stock? Dale, Jorge. Jorge, no sé si nos estás tomando bien. Lo veo con alguna dificultad allí. Bueno, lo hacemos contigo, Miguel, igual. Bueno, si vos pensás que en este momento, cuando la Española empezó a hablar de que iba a cerrar las exportaciones, de que iba a poner aumento en las retenciones y toda la historieta, es el momento de evaluar si me quedo con una ternera o no me quedo con una ternera. Claro. Se está trabajando en la manga, se verifican los servicios y además viene el destete y ahí el productor decide qué hace con la hembra. Si la manda al corral, o la manda a venderla como ternera para consumo o si la deja como madre. Esa ternera que tiene hoy 7, 8 meses, para ser entorada necesita tener por lo menos de 15 a 18 meses. Es decir, tiene que esperarla ese tiempo. A partir de ahí se entora esa ternera y suponiendo que haya quedado preñada, va a tardar 9 meses en tener un ternero. Y ese ternero necesita entre 15 y 18 meses para ir a un frigorífico. Este es el tiempo que demora una decisión frente a una manga en el mes de marzo, mes de abril, y esto es lo que la secretaria Claudia Español está minando, por eso está aumentando la faena de hembras, porque la gente dice, si no va a valer, ¿para qué me voy a quedar? ¿Para qué voy a tener más ternera? Claro, sí. Miguel, la última de mi parte. Acaba de trascender que el Estado Nacional está evaluando intervenir el mercado de Liniers para que sea el Estado quien determine qué productores, qué empresas exportan y cuáles no, bajo la sospecha de que están subfacturando o que están haciendo ventas en negro. Consultarle, ¿es evasor el sector? ¿Es una realidad que se puede constatar? ¿Cómo evalúan y si estaban al tanto de esta posibilidad? Sí, acabo de leer en algún medio eso que me suena muy descabellado en principio porque es una medida absolutamente anticonstitucional. No se puede decir quién compra y quién no compra. Es atentar contra la libertad de trabajo de empresa de los ciudadanos que comercian en la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, si hicieran esto, habría que hacerle denuncia penal al funcionario que firme esa resolución, porque sería una reserva de mercado para un grupo sí y para otro no. Es decir, me parece que, no sé quién tiró ese globo de ensayo,
pero da la sensación de que no puede ser cierto. Esa era la primera pregunta. ¿Y la otra? Sí, si se da efectivamente la subfacturación en el sector. Hay algunos operadores en la exportación, fundamentalmente a China, inescrupulosos o no inescrupulosos, están cometiendo un delito, están subfacturando, es decir, facturan menos de lo que realmente venden, para ingresar después de manera informal los dólares que dejaron afuera. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que un operador vende una tonelada de carne a China a $3.000, la factura 2.300 y después ingresa esos dólares en el mercado, en el circuito paralelo. Esto es como si hubiera vendido a 3.700 a dólar oficial, porque el dólar oficial hoy para la carne, después de haberle sacado el 9% de retenciones, es de 83, 84 pesos, y el contado con liqui es de 150, es decir, esos $700 que está esquivando se convierten en 1.400 en el mercado, en pesos en el mercado interno. Ahora, de todas maneras, no necesitan cerrar las exportaciones para esto. Los mecanismos están previstos, los tiene la AFIP, la declaración de la AFIP, los tiene la aduana, y están en SENASA, es decir, tienen todos los elementos como para poder hacerlos. Y sobre todo, sacaron hace muy poco, 2 meses, una resolución en la que ponen precios básicos para cada uno de los cortes. Precios de referencia, es decir, no se puede facturar por debajo de esos números. Con lo cual, a nosotros nos parece una excelente medida, que es lo único que le estaba faltando. No hace falta cerrar las exportaciones ni crear el ROE para controlar eso. Sin ninguna duda hay mecanismos de control. Bien. Además está el Banco Central, por supuesto, con las divisas. Miguel, la última, no nos queda mucho más tiempo. ¿Qué porcentaje, según su criterio, es necesario exportar y cuánto debiera quedar en el mercado interno? El último año exportamos el 28% de la carne que produjimos. Si nosotros produjéramos más carne, seguramente ese porcentaje podría ir aumentando sin que influyera en el mercado interno. Hoy ese porcentaje no influye en el mercado interno. Para que algo influya, debe ser igual o mayoritario. Realmente no hay influencia en este sentido de la exportación en el mercado interno, básicamente porque lo que se exporta son las vacas para China y son animales de 500, 550 kilos que a los argentinos mayoritariamente no les gusta consumir, que son los que van a la Unión Europea, el cuarto trasero va a la Unión Europea, el cuarto delantero va a Israel generalmente, y el asado queda en el mercado interno. Claro. Si nosotros aumentáramos nuestras exportaciones a no a terceros mercados, sino a mercados como la Unión Europea, seguramente tendríamos más excedente, más asados para meter en el mercado interno. Sería realmente muy, muy bueno. Bien. Bueno, muy interesante. Gracias, Miguel Echaretti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes, y también a Jorge Chemes, que lo hemos perdido. Presidente de CRAC, que lo hemos perdido. Sí, gracias, ha sido muy gentil, muy amable y muy clara la explicación. Muy amables. Bueno, gracias a ustedes por habernos convocado. Saludos, buenas tardes. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Bueno, un panorama bien complejo, Ezequiel, que pudimos desentramar con 2 referentes de la carne, bueno, dando cuenta de la postura y un poco de la realidad del sector frente a esta medida que anunció el gobierno de restringir, cerrar en realidad las exportaciones durante 30 días. Y como lo decíamos en la apertura, Marina, la preocupación en el sector frigorífico se concentra también, lógicamente, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde se localizan allí la mayor parte de las plantas. Un tema que va a dar para rato seguramente. Vamos a seguir tratándolo en el Federal Modo Tarde.